Víctor Medina. Tenemos dos queridos en cabina. El diácono, y bueno, hermosos los Ay, dos. sí. Los dos. Esa repoblación del Ustedes saben que si se planeta. sienten en algún Ellos van a hacer su contribución al planeta. Claro que sí. Ellos van a hacer su contribución al Don planeta. Pilla hizo. Va a seguir haciendo, mi amor, porque Así viene los otra niña en nietos, camino claro. ahora. Va a Sí, seguir claro, haciendo. claro, claro. Una niña viene en camino. ¿Otra hija o nieta? Otra nieta, Ah, otra nieta. por favor. No, ya, él lo dice muy claro. Tú sabes que, Terminó ya. Víctor, ojalá que tú tuvieras la oportunidad de ir a una de las bodas que hace Peter. Porque cuando él comienza a hablar, lo mejor de todo es que él habla de su esposa y su esposa y su esposa, y tiene que hacer la aclaración. Ojo, yo soy diácono, yo no soy sacerdote. Entonces, ya Pone ese Peter- punto claro. Sí, para que nadie diga, ¿cómo que el cura está hablando de su esposa? Entonces, la parte más O si simpática, lo invitan para que no se la parte sorprendan. más simpática de todo esto es que decía Peter, en una conversación que teníamos, no sé si era en el aire o si la teníamos entre él y yo, que hablaba de que ya terminó, ya su rol de papá terminó. Y como todo el mundo está fuera de casa, este es el tiempo de estos esposos disfrutarse. Porque hay una Eso lo situación- dijiste tú. Yo lo que dije que tú dijiste que ya, tú dijiste era el tiempo de que los abuelos ya podamos andar en ropa interior en la casa como querramos. Yo Yo no dije dije nada de aleluya. Él dijo eso, yo sí lo Yo dije aleluya. Pues eso es Tomando verdad. su trajito. ¿Qué, un qué viernes. ropa interior y ropa interior? ¿Tendré yo un abuelo en la casa? Ay, búscate una. En la casa no hay abuelo, dime. En el- Tengo que uno. andar, En el tengo caso- que andar bajando la cortina por el vecino, no Bueno, por el abuelo. eso dice mi mujer, que cree que todo se ve de afuera para adentro. Y yo, muchacha, no te mortifiques. Al contrario, yo estoy totalmente de acuerdo que vean un tremendo y maravilloso espectáculo. Pero no, mira, empecemos un poco por eso que hemos planteado, a propósito del tema que los convoca a ustedes dos. Tú sabes que, dependiendo de cómo nosotros nos han criado, nos establecen que es primero madre y después cualquier otra cosa. Y resulta que para que una pareja permanezca unida y sea sostén de una familia sana, en el caso de familias sanas, saludables, funcionales, la pareja tiene que ser esposos. Tienen que ser esposos y después son padres. Y hay que sacar el tiempo para ser esposos. Pero ¿qué pasa? Que a nosotros nos habla mucho de que no se termina de criar. Si usted no terminó de criar pasados los años de adolescencia, de infancia y de adolescencia, si usted no ha terminado de criar, usted está abusando de las capacidades y usted está, la palabra es descalificando el trabajo que ha hecho usted en la crianza para que sus hijos y sus hijas puedan asumir la vida desde la responsabilidad de la adultez. O sea, la historia de que no se termina de criar, eso es mentira. Usted tiene que terminar de criar. Lo mismo que yo tengo 3 hijos, usted está casada, tiene 2 hijos, 2 vástagos, y el tercero que es el papá. No, usted no puede ser la madre de su esposo. No. Y el esposo suyo no tiene que ser el papá de usted. No. Vamos separando las cosas como son. Bueno, el caso es que hoy nosotros queremos hablar de celibato. Y fue que el Papa dijo que sí, que estaba de acuerdo con que cesara el celibato en la Iglesia Católica. Fue No, eso. Definitivamente eso no fue sacado de contexto y un titular. El Papa habló claro, el celibato es una condición que se le pide a los sacerdotes. El celibato existe en la Iglesia Católica desde principios. Primer célibe es Pablo, que lo dice. Yo recomiendo que no se casen, pero si no pueden abstenerse, cásense, el hombre tenga una mujer, etcétera, etcétera. Primera de Corintios 7. Pero data del siglo IV, V, más o menos, hay documentos ya de la Iglesia que hablan sobre el celibato. Y era una costumbre para algunos, porque es recomendación. Pero vamos a hablar claro, el Papa ahora no está hablando de abolir, de quitar el celibato, ni de legislar contra eso, que dicho sea de paso, es algo que es una papa caliente y él no se la va a tirar. Pero es lo que dijo, que literalmente no hay
nada bíblico ni nada en la Ok. iglesia que diga exactamente que hay que ser célibe y que está impedido. Está probado. Hay 23 iglesias que están en comunión con Roma, que es la Iglesia Católica Romana. Las orientales que están en comunión, la mitad del clérigo es casado Es casado. y la mitad es célibe. Aproximadamente, no tengo cifras exactas, o sea que no es un impedimento. Ahora, el celibato como una opción dentro de nuestra Iglesia Católica es una opción para ser sacerdote. O sea, no te Ok. van a ordenar. El que es, como yo, diácono Exacto, ahí iba a permanente, ser la el que quiera pregunta. casar, ¿Cuál es la diferencia, Peter? los sacramentos que podemos impartir. Ok. Los sacerdotes imparten 5 sacramentos y los diáconos 2 y los obispos 7. O sea que ¿Cuáles son? matrimonio y Pues, bautizo para Pues eso es lo nosotros de los ustedes, diáconos. los diáconos. Ajá. Los sacerdotes, aparte de eso, confiesan la Primera. misa y la unción de los enfermos. Y al obispo está reservada el orden sacerdotal y la confirmación. Tengo una pregunta, don Peter. O sea, don Peter, ok. que si, por ejemplo, una persona es sumamente devota, católica, y quiere pertenecer en el oficio de la iglesia, pero no quiere dejar de lado el formar una familia, pudiera optar por ser diácono para poder tener esas, esas concesiones. Bueno, pudiéramos concesiones no. decir. Sí, es una vocación, ¿ok? Si siente el llamado, pero siente el llamado también a ser, estoy hablando a temprana edad, a casarse, porque mi vocación desde temprana edad era casarme. Claro. Nada de Ok. ser diácono. Si tú quieres llamarle vocación a la mía, es una vocación tardía. ¿Ok? Pero si alguien siente el llamado a servir a la iglesia desde el ministerio y siente también que quiere casarse, pues, tiene que casarse primero, tener Y después hijos entrar al después ministerio. entrar. Exacto. En el ¿Por caso, qué no hay por ejemplo- celibato en las iglesias protestantes? Bueno, Víctor? eso, primero que todo, hola. Hola. Estoy aquí aprendiendo un poquito. Me sorprende positivamente cada vez que hablamos con Peter porque aterriza muy bien y utiliza muy bien el lenguaje para ir a los términos prácticos de decir, bueno, esto es dogmático, no es bíblico. Y yo pienso que mucho del debate ha venido cuando queremos imponer algo humano sobre lo verdaderamente sacramental. Y me refiero sacramental a lo bíblico. A lo bíblico. Específicamente, no a la dogmática ni de la Iglesia Católica ni de la Iglesia Protestante. Entonces, partiendo de la dogmática, de la enseñanza, el protestantismo, Lutero, hay que ir a la historia, hay que revisitarla. Y cuando Lutero va y le escribe la carta que le escribe, escribió 2 observaciones sobre los temas de las indulgencias y escribe primero 99 tesis, después escribe 95 tesis. En esas tesis él se queja, de hecho, con Alberto de Maguncia, que es a quien le envía las tesis. Siempre he tenido que hacer la salvedad de que Lutero nunca colgó las tesis en Wittenberg. Eso fue un bulo que lanza este señor Felipe Melanchthon, que fue básicamente el teólogo y el ideólogo de la Reforma protestante, pero lo que va a llevar a romper con el concepto del celibato va a ser un tratado que Lutero escribe, que fue la cautividad babilónica de la iglesia. Evidentemente la terminología que él utilizaba era muy agreste, muy álgida, era una terminología ofensiva en muchas ocasiones. Fuera del término teológico, su vocabulario era incendiario, era un hombre que le gustaba la guerra. Ese era el tono en el que Lutero escribía, en el que hablaba. Ahí están las charlas de sobremesa. ¿Qué pasa? Eso se volvió algo no necesariamente pensado. De hecho, hay biógrafos que relatan de cómo Lutero no pudo manejar entonces la estampida de gente que vino de la iglesia, que se casa con monjas, como él se casó con Catalina. Se casa con monjas y entonces llegaron al convento de Wittenberg, que fue Federico el Elector de Sajonia, que fue quien lo protegió siempre a él. Y les regalan el convento a Martín Lutero, entonces él recibía cantidad de ex sacerdotes, o sea, que venían del catolicismo, que se casaban con las monjas, y él no sabía qué hacer ahora con esta estampida de gente que comenzó a tomar decisiones sin necesariamente pensar en lo que estaba haciendo. Entonces, decir el protestantismo asume, hay diferentes modelos de protestantismo, digamos el histórico, asume desde ese punto la idea de que, bueno, no hay un impedimento. Lo que yo pienso fue que no se manejó, como muchas cosas en esa época, en el tono más
entendible. más entendible y se volvieron partidos. De hecho, la respuesta que se da en Trento, que fue el concilio entonces de la Iglesia Católica, el más largo, por cierto, ¿verdad? En el 1545 inicia. En Trento se confirma el celibato, o sea, ya como una medida fundamental, como parte de la doctrina de la Iglesia, de la Iglesia Católica, en este caso romana, que ya cabe destacar positivamente que comienza a mejorar todo el sistema escolástico, que estaba un poquito débil en esa época. Lo mejoran, lo refuerzan, y eso era parte de la dogmática hasta el día de hoy. Pienso que con lo del comentario del Papa, y respectivo a que fuera sacado de contexto, que eso es algo muy mal, pero el periodista, eso es algo ¿verdad? Muy popular y muy mal. Hace este tipo de cosas, pero me pareció un comentario atinado. La idea de estamos dispuestos a revisar esto. O sea, ¿por qué? Porque al final hay gente que se va a eximir. Pablo es un caso, citaba Peter, Pablo es un caso interesante cuando escribe, porque en la condición de él, ya él probablemente había estado casado o era viudo o divorciado. O sea, ya él había conocido, y él utiliza el don de continencia, que es la palabra que utiliza ahí. Mucha gente también lo malinterpreta. Parecería que es asexual. No es asexual. Es una persona que se exime por una vocación de las relaciones sexuales. De hecho, yo pienso que una gente que asume y pretenda que el don de continencia es como que no te da deseo, tú tienes una patología, o sea, tú tienes una fisiopatología. Claro. Porque naturalmente, biológicamente, usted tiene una compulsión, una impulsión realmente. Eso es igual que el deseo de tu ser célibe a tu pareja. También. O sea, o hasta el matrimonio, de llegar Claro, virgen. o sea, Pero concluyendo con la narrativa, entonces, Peter citaba con precisión histórica, desde el siglo IV, el concilio de Elvira va a ser el primero donde la iglesia, que todavía no era ni protestante, ni católico romana siquiera, porque ahí más adelante es cuando Constantino, ya en el 325, en el otro concilio de Nicea, que también se menciona el tema del celibato ahí, es ahí donde la iglesia se reparte en patriarcados, y ahí viene la iglesia oriental, la iglesia occidental, la iglesia que estaba en Antioquía, la iglesia que estaba, o el patriarcado de Jerusalén, que los musulmanes son los que van a derruir, quedando dos grandes exponentes de esa época. Roma, y va a quedar Oriente en los patriarcados, porque Constantinopla jugó un papel fundamental. En pocas palabras, son los dos que van a preservar. Uno se fue por la corriente romana, que concilio de Elvira, concilio de Nicea, concilio de Letrán, concilio de Trento, el concilio de Trento, concilio Vaticano I y concilio Vaticano II, la Iglesia Católica ha mantenido su postura. Mucha gente me pregunta a mí, y hay que estar en desacuerdo con eso. ¿Por qué? Yo no le veo un problema. Si usted quiere ser parte de esa institución, tiene normas, y Lógico. usted quiere ser parte de, pues asúmalas y vívalas. Se contemplaría... Esa es una pregunta que yo he hecho anteriormente, Peter. Una adecuación. Yo pienso que este Papa ha hecho muchas cosas para adecuar. No es para modernizar, es un poco de sus propias posturas. Son posturas un tanto más flexibles que las posturas de un Ratzinger, Menos por ejemplo. Es menos convencional. En algún momento, esa pregunta, reitero, la he hecho otras veces, en algún momento se podrá pensar en la exclusión del celibato como una vocación o como una decisión. Yo diría que no tanto exclusión, sino permitir que hubiese la Flexibilización. doble condición. Eso o sea, dejar podría ser que una no la opción decida. que tú que se pudieras sa- hacer lo uno o lo otro. Exactamente lo que tiene la Iglesia Oriental, ¿ok? Ok. Que tienen sacerdotes célibes y sacerdotes Casado con su casados. pareja. Los célibes creo que son los que tienen opción a ser episcopos, a ser obispos. Ahora, vamos a hablar claro, ¿cuál es el célibe? Es célibe en dos sentidos. Uno es no tiene pareja, no tiene familia, y también es célibe en su corazón, porque su corazón no está dividido, es indiviso. El celibato tiene esa gran ventaja, y yo la puedo decir, pero como con cierta autoridad, porque yo pertenezco, ¿verdad?, al orden sacerdotal, primer grado, ¿verdad? Y estoy casado. Mis ministerios como persona, primer ministerio se llama Susana Hernández de Garrido.
Segundo ministerio, fueron mis hijos, que ya no están ninguno en casa, pero de alguna manera los nietos siguen siendo un ministerio, pero bueno. Claro. Mi trabajo ahora es muy relacionado con mi ministerio diaconal, pero bueno, asumamos que 61 años estoy retirado, no tengo. Mi tercer ministerio o cuarto ministerio es el diaconado. El sacerdote tiene como primer y único ministerio el sacerdocio. Yo no podría ejercer con libertad como lo hace un sacerdote. Una pregunta, don Peter. En el caso, por ejemplo, de muchos de los casos que Víctor mencionaba, de estos sacerdotes que se enamoraban de las monjas o que se podían enamorar, qué sé yo, de alguna persona que estuviera en la comunidad y con una participación en la iglesia. Si esa persona decide abandonar su celibato y sale como sacerdote, tiene que renunciar. Y renuncia, ¿pudiera tener alguna participación ya como casado en la iglesia o simplemente se tiene que ir y ya? La iglesia dice que el sacerdote una vez ordenado, como el diácono una vez ordenado, participas del orden. Nunca dejas de ser sacerdote, pero dejas de ejercer el ministerio. Okay. Cuando se casan, yo no conozco ningún sacerdote que no está prohibido, se puede casar y participan como laicos dentro de la iglesia, pero ninguna responsabilidad ministerial. Tú dirías, pero ¿y por qué no se convierte como en diácono, como paso para atrás? Y le dan participación? Man, creo que no se da el caso, no recuerdo haberlo escuchado, ni leído. Ni ¿Tú no podrías ser sacerdote ya? No hay nada que lo impida realmente. La iglesia sencillamente no es una costumbre, pero por eso nos dicen diáconos permanentes. Pero dogmáticamente, como dijo Víctor, y bíblicamente menos, no hay ningún impedimento. Pero tú sabes lo que pasa con el tema de... Ahora, el mayor impedimento es Peter Garrido, que no puede ser sacerdote. Que no quiere. No, pero además, ¿qué vamos a hacer con Susana? Yo tengo una pregunta en ese sentido, don Peter, como casada y como una mujer que pertenece a una comunidad. Y es una de las cosas por las cuales cuando, por ejemplo, yo trabajo en bodas, siempre prefiero un diácono que a un padre. A mí se me hace difícil entender un hombre que está casado con la iglesia, pero la iglesia no le da la menstruación, no se pone hormonal, no se quilla, no le da la espalda, no le quiere hablar, no responde de algunas cosas. Mira, ese hombre está recién casado, no lo asume. No, yo. Mi segundo matrimonio. En el caso de él, están viviendo ante mis ojos un matrimonio real. A veces a mí me choca, yo digo, como un padre que no está casado con una mujer de carne y hueso, ¿cómo tú puedes ser guía, por ejemplo, en temas matrimoniales si tú no estás viviendo un matrimonio? Yo voy un momento a publicidad y dejo la pregunta que le iba a hacer. Es que cuando yo oigo hablar del celibato, me da la ligera impresión, y lo dejo para los dos, como de que las mujeres somos un escollo en la concentración de los... Sí, claro, o sea, si está casado... Aquí se decía que uno de los grandes éxitos del presidente Joaquín Balaguer es que no estaba casado. Y que estando casado, él hubiera tenido una mujer que le dijera, a ti se te olvida que tú tienes una familia. Estas son horas de tú llegar a tu casa. Entonces, dirían que eso mismo pasa con los sacerdotes. ¿Cómo yo lo siento? Como que nosotras somos un estorbo. Que la vida matrimonial, para un sacerdote sería una distracción de su vocación en ese ministerio. Así es como yo lo siento. Voy a publicidad y ya vuelvo. Sí, somos distracción, somos como un escollo. Víctor, un escollo no, ¿por qué se pueden casar los protestantes y no se pueden casar los de la iglesia católica? ¿A ustedes las mujeres no lo distraen? No, igual, y yo creo que los hombres distraemos a las mujeres, porque no es un tema sexista, es un tema de empresa. Cuando tú hablas del matrimonio como tal, pienso que hablas de una empresa, y cuando ya tú tienes una empresa, creo que ese tiempo que tú le vas a dedicar para que eso funcione desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista teológico, te resta tiempo. Eso va no en un 50-50, eso va en un 100-100. O sea, eso va, yo voy a poner, tú vas a poner, y ya para que eso funcione, yo debo dedicarle un tiempo de calidad, tiempo que le voy a restar a otras tareas de mi vida porque tienen 24 horas. Ahora, cada quien elige sus distracciones, es lo que yo pienso. Porque si bien es cierto que un matrimonio tiene sus complejidades, por otro lado tiene sus bondades también. Claro. No conviene que el hombre esté solo, tienes el tema sexual en ese aspecto, tienes el tema de los hijos, pero cada ser humano es muy individual y muy particular. De hecho, cuando tú estudias un poco la historia de cómo se va venerando aquel que se apartaba hacia la celibacía,
tiene mucho que ver con hombres como Antonio Pacomio, hombres cuando la gente se iba a las grutas, que eran venerados, eran personas que tú los veías como, bueno, así lo transmite la historia. Imagínate una gente que se vaya a una gruta en cualquier sitio y tú dices, wow, qué capacidad, qué santidad, por usar un término religioso que nos entendamos. Y eso fue permeando al aspiracional de lo que la gente entendía que debía ser un líder religioso. Ahora, yo creo que la Biblia nos da cierta amplitud en ese sentido y hay una distracción por el tiempo, pero hay otras bendiciones que tiene el estar en pareja. Hay otras tentaciones que se evitan cuando estás en pareja, pero igual, eso es algo tan particular que tú dogmatizarlo, yo pienso que es un error, porque yo no manejo mi sexualidad como probablemente la maneja Don Peter o como la maneja otro. Cada quien tiene sus tentaciones. Esto se puso serio, te dijo Don. No. Se la estaba guardando. Se la estaba guardando, don Víctor. Ya está casado, puede decir Don serio, te dijo Don. Que se la voy a guardar. Yo solo para que... Mira, Víctor, pero déjame, aquí hay dos personas que déjame pueden ponerme decirle del lado... Don Peter a ese señor. Peter, entonces. Ay, ve, Te más dijo Don, nadie. te puso serio el No, asunto. pues déjame ponerme del lado de Peter, no porque necesite ayuda, pero hubo una pregunta que Ámbar hizo que es muy interesante. Bueno, yo no me voy a sentar con un sacerdote porque no me puede, ¿qué me va a hablar de la menstruación? ¿O qué me va a decir cuando una mujer no te quiere hablar y tú no sabes qué fue lo que te dio? Pero dije, mija, no, que no me hable. Oh, el sacerdote... Y así. La iglesia no se pone temprano. El sacerdote no ha experimentado eso y muchas veces nosotros utilizamos eso para descalificar el consejo que alguien nos puede decir. Reitero, no porque Peter necesite mi ayuda, pero creo que eso también afecta. Por ejemplo, el caso de un pastor que se divorció. Te vas a decir, fíjate que mucha gente descalifica a veces a los terapeutas diciendo... pero ven acá, ¿cómo va esta mujer a resolver un problema correcto, de pareja? si Una ella no mujer pudo que haberlo... no puede mantener una pareja. Entonces que me pasa con muchísimas son frecuencia. falacias ad hominem. O Sí, sea, sí, no sí se que lo descalifica a una Sí que lo persona son. porque haya Porque- fallado de acuerdo al consejo que nos pueda dar. Entonces, voy al grano. Una persona te dice, mira, debes observar la crianza de tu niño porque está un poco intenso. Tú vas a decir, usted tiene muchacho, usted no sabe lo que es. No, yo no tengo, pero el hecho de que yo no tenga no exime ni nos quita la realidad que está ahí. Entonces, el sacerdote tendrá sus cosas que opinar, obviamente, desde la parte didáctica, no desde la parte experiencial. El que está casado sabe cuando una mujer se levanta y no le quiere hablar a usted, y usted todavía se va a pasar la vida entera buscando la razón de eso y no la va a encontrar. No la busque. Pero son dos enfoques. Con esto no quiero decir que no tenga más peso o que tenga más peso. Simple y llanamente creo que aporta al debate distenderlo un poquito. Es como que tú me digas a mí, el médico, el neumólogo no me puede a mí decir que el cigarrillo da cáncer cuando él es el primero que anda fumando. Sí, está bien. Él lo que quiere es morirse de cáncer, pero el cigarrillo sigue dando cáncer. O sea, no ya. es mentira lo que está diciendo. No puede ser, no puede ser eso, Totalmente de eso no acuerdo. puede ser un elemento para descalificar. Y yo te lo digo como terapeuta, o sea, esta mujer que vive hablando de pareja y relaciones de pareja, De familia funcional. Y es una mujer que no tiene pareja, o como me han dicho, que no retiene a una pareja. O que no la saben retener. Cuando usted tiene que hacer cosas para retener una pareja, revísese. Ya se puso serio. Sí. Peter, Revísese. intervenga, por favor. No, solo quería añadir, con la parte La de pareja los no está hecha para sacerdotes, retenerse, señores. Los sacerdotes y los diáconos, claro, desde la parte experiencial, nosotros tenemos algo que aportar. Ellos sí, como muy bien dijo Víctor, ellos sí tienen y pueden aportar en algunas áreas, no desde la experiencia, pero desde la escucha, desde la teoría, desde la ciencia, desde la psicología, que hay demasiados estudios. O sea que ellos tienen su valor, pero que hay personas ahora en este momento que valoran más cualquier consejo, una ceremonia, en el caso mío, las Con bodas, gente que lo viva. desde mi experiencia, porque como yo hable y como la celebre, bueno, para ellos, para algunos, uno tiene más autoridad, pero no es que sea más autoridad. Probablemente que es mejor hablar desde la práctica que desde la teoría. Que desde la teoría, claro. En resumen, para que nos despidamos, Víctor y Peter, fíjate que no digo ni don,
No, pero Gracias. el don ni a Peter ni a mí nos pega. Yo se lo dije por mantener la altura. Que no. Ya Yo, te dije, la yo cosa se tengo puso seria. 25 atrapado en un cuerpo de 61. Vamos a Doy estar fe y claros. testimonio de eso, mi amor. Mira, o sea que eso podría ser en algún momento que se den las dos opciones, en algún momento con una miras a de alguna forma reformar la Y que iglesia, sea la una iglesia Eso católica. definitivamente puede Va a pasar. pasar, podría pasar. Podría pasar. Podría pasar. Y probablemente el experimento, si están pensando, somos los diáconos permanentes que se reinstituyeron después de Vaticano II. O sea, nosotros, dependiendo de la experiencia que tenga la iglesia con nosotros, que ya tiene ¿Cuántos diáconos van? 50 años Sí. con nosotros, Y más o menos, usted lleva, o sea, hay una cantidad de diáconos que se sepa que en el existe. mundo. Sí. el número se sabe. Cuando yo me ordené eran 29.000 y ahora creo que andan por 40.000. Ah, O pues, sea, es un ha número aumentado significativo. significativamente. Pero bueno, nosotros somos el experimento, el tubo Ay, de ensayo, lo pero siento. este Papa no está planificando entrar en ese debate en este momento, en esa reformulación dentro de la iglesia. De seguro que no. Pero probablemente lo deje un poquito adelantado. Dependiendo podría- de podría qué ser. corriente venga, porque tú sabes Podría que ser, exacto, de son lo que le conservadoras algunas, exacto, otras más lo que, liberales. lo que le suceda. Y él está diciendo, él no va a renunciar, lógicamente no piensa renunciar, pero ha dado ciertas connotaciones de que su salud no está del todo bien. Sí, pero él también escribió la Pero carta igual de sigue- renuncia sigue- y delegó en una persona la autoridad de que cuando él no tenga la capacidad de ejercer su ministerio, Entregue. entregue la carta. Gracias, Peter, y gracias a Víctor. Nada, que sus mujeres no se decidan a decirle no me hable para que ustedes no se queden dando vuelta averiguando por qué. Víctor y yo estamos claros que si la mujer de nosotros nos dice jondéate por una ventana, buscamos la más bajita Porque no van a tenemos- jondearse. y buscar dónde aterrizar, porque Gracias, Víctor. Gracias, Víctor, y gracias a Peter. Gracias a ustedes que nos acompañaron, señores. Que no se les olvide que hay mucha complejidad en el tránsito, sobre todo en la parte sur de la ciudad. Esa Avenida Sarasota, Avenida Máximo Gómez, toda la Enrique parte Ureña, sur de la Independencia. ciudad. Acuérdense que nosotros tenemos una cumbre que se está celebrando hasta el día de mañana y que eso tiene un impacto en el tránsito. De manera que si usted puede evitar coger para esa parte de la ciudad, evíteselo. Y si no lo puede evitar, salga con tiempo y paciencia.